Listo. Si se escuchan los perros que están afuera o no? ¿O soy yo la que me molesta? Sí se escucha. Se escucha, pero también se escucha bien usted. Entonces, Ah, ya, se escuchan como a lo lejos. Sí, sí. A ver, porque tengo igual la puerta abierta, lo voy a hacer. Mueven mucho los portones y ahí meten más ruido todavía. Ahí está mejor, parece. ¿Quién más entró? Bárbara, parece que lo había saludado. Benjamín. Buen día, chiquillos. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy día. ¿Ya? Nuestro último bloque del día miércoles. Así que esperemos que estemos con ánimo para después ir a almorzar. Esta hora ya empieza a dar hambre si uno no ha comido mucho. Así que, ya sé por qué están ladrando los perros. Están tomando el estado de cuenta de la luz. Ahí está la cosa. Entonces, mis letritas, están todos, ninguno sin la cámara. Están todos sin cámara. Y les quería recordar que la próxima semana tenemos agendada una prueba, ¿ya? O sea, el próximo miércoles, a mismo horario. La prueba de lo que hemos visto a la fecha, es decir, lo que es porcentaje, yo aquí lo escribí en mi pizarrita, todo lo que tiene que ver con porcentaje, ya desde el principio. Lo anterior, lo que era del repaso, por ejemplo, de probabilidad, de estadística, eso no entra en la prueba. Solo entra cuando empezamos a trabajar con la unidad 1, que tiene que ver con porcentaje en el comercio, ¿ya? Por lo tanto, cuando vimos descuentos, ¿se acuerdan? Los descuentos en el supermercado, las ofertas, cuando se aumentaba el precio, disminuía un precio, ese tipo de cosas. Presupuesto, elaborar presupuesto, más que elaborar presupuesto, algunas preguntas con respecto al presupuesto familiar, personal, etcétera, y que tiene que ver también con porcentaje. Y hoy día vamos a trabajar con remuneraciones, ciertos salarios, que lo que dicen las liquidaciones de sueldo cuando uno está a contrato, ese tipo de términos, ¿cierto? Hay algunos términos que no son muy usados y lo desconocen, y otros que sí, que son normalmente utilizados. Así que hoy día vamos a trabajar con esa parte de los contenidos. Entonces, todo lo que hemos visto de porcentaje entra en la prueba del próximo día miércoles. ¿Qué les pido para ese día miércoles? Obviamente, su calculadora para hacer los cálculos más rápido, su cuaderno con sus apuntes, con los ejercicios resueltos, con las tareas dadas en clases, todo lo que hemos visto a la fecha, y con respecto a eso, yo voy a hacer la prueba. Esa es mi base. A partir de ahí yo voy a evaluar. Y obviamente que si tienen dudas, las voy a resolver. Y lo otro que dentro de esta evaluación va a estar la parte de los contenidos, que es porcentaje, y lo otro es la metacognición. La metacognición son preguntas bien guiadas, ¿ya? La idea es reflexionar sobre lo que hemos aprendido y hacer alguna pregunta respecto a lo estudiado. Entonces, todo está mezclado, solamente que un poquito más reflexiva. Ustedes tienen que justificar, tienen que explicar, así que traten de ser bien elocuentes al justificar su respuesta para que tengan el puntaje completo, ¿ya? Y la autoevaluación, que también es parte de nuestras evaluaciones, la voy a aplicar en la clase siguiente. La autoevaluación es cortita, sin embargo, como quiero darle mayor énfasis, o más tiempo, más que énfasis, más tiempo a la parte de los contenidos con la metacognición, porque yo sé que ahí se van a demorar más, van a estar con la calculadora, van a estar haciendo cálculos, etcétera, como ahí van a tener que concentrarse, tomarse su tiempo para responder, yo prefiero hacer por separada la autoevaluación, solamente por tiempo, ¿ya? Así que quizás más adelante, vamos a ver cómo nos va con esta primera evaluación, hacer en una sola los 3 momentos evaluativos. Porque ahí tendría que sí
la parte de contenido hacerla más cortita para que alcancemos a hacer los 3. Ya, eso lo voy a evaluar. Con esta primera prueba, con respecto a lo que es contenido propiamente tal, lo voy a evaluar para ver si la próxima evaluación que hagamos, no, que la próxima evaluación que hagamos quiero hacer como un trabajito, que no sé. Entonces, igual, si fuera un trabajo, si fuera una prueba, un test, la idea es hacerlo todo en de una sola vez. Chiquillos, preguntas. ¿Se acordaban de la prueba o no? ¿Alguien tenía en su memoria ahí, Robert, que había una prueba en matemática luego, pronto, o se les había olvidado por completo? O sea, sí, pero la fecha no sabía. Ah, ya, sí. Recordar que yo había puesto había agendado en su calendario esas pruebas. Lo único, ya, entonces no me acuerdo si es que todos aceptaron la invitación a esa prueba, ¿no? Porque en un principio la había visto y como que a poquitos habían visto la fecha. Pero como yo se los mostré hace tiempo, me imagino que ya la mayoría eh, sabe ubicar dónde están sus pruebas y trabajos. Entonces, anoten en su cuaderno, próximo miércoles la evaluación y comenzamos con la clase de hoy. ¿Ya? ¿Qué hicimos la última clase? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo que vimos? La actividad del libro del gasto mensual de una empresa. ¿De una tarea? ¿O no? Sí, la tarea del libro. Tarea del libro, sí. ¿Y alcanzamos a terminarla? Creo que sí. Creo que quedó una pregunta, hermano. Voy a presentar, chiquillos. Creo que quedó una pregunta para ustedes de esta tarea. No alcanzamos a... Casi la terminamos, creo. Hoy día, más tardecito, les voy a compartir esta presentación. La presentación más que nada es un resumen, ¿ya? Lo que está aquí también está en el texto escolar. Por lo tanto, les va a permitir más o menos ordenarse lo que tienen que saber. Y lo que sí cada uno tiene las dificultades que puedan tener, por ejemplo, resaltarlas, como algún cálculo que sea más complejo para ustedes, dejar registrado, se hace así, o el ejemplo tanto se hizo de esta forma. Esas cosas son súper importantes al momento de estudiar. Se van considerando de los ejercicios hechos, de las actividades analizadas en clase, el procedimiento. Y si a alguien le costó un procedimiento o entender un problema, frente a esa situación, decir, en este caso se pedía esto y se hizo esto. Porque en algunas ocasiones, ¿se acuerdan que hacían cálculos y respondían? Pero no es solamente hacer cálculo, hay que primero ver qué es lo que me están preguntando, a qué se refieren. Entonces, la primera parte de nuestra clase, voy a pasar muy rápido con todo lo que hemos visto. La unidad se llama la toma de decisiones, situaciones financieras y económicas. ¿Ya? Y de aquí, voy a esta cosita que se ve. Vimos presupuesto, antes de presupuesto y planificación, vimos la clase y no hasta aquí. Recién me di cuenta. ¿Se acuerdan cuando vimos los descuentos de los tarros de piña, que uno tenía el lleve 4 y lleve 3 en el supermercado, o una tenía el 25% de descuento en el precio, y el otro tenía más producto, el tarro de piña? Eso también entra. Todo lo que es oferta y en el comercio, oferta, promociones, descuentos, todo eso que vimos entra, más el presupuesto y la planificación que trabajamos la semana pasada, ¿ya? Esto lo vimos la semana anterior. Analizamos que lo que era un presupuesto, qué presupuesto personal ustedes podían tener, qué significa un superávit, el equilibrio, el déficit, lo vimos como así en cuanto a ingresos
versus gastos, ¿cierto? Nuestros ingresos, y lo vimos como a nivel familiar y o personal. Lo inventaron ustedes, analizamos esta situación, respondimos preguntas con respecto a esa situación. Después cada uno hizo su propio presupuesto personal, ¿ya? De acuerdo a eso también hicimos análisis. Después de esos presupuestos, nosotros vimos las funciones que tenía el presupuesto familiar y ustedes lo ubicaron en este Jamboard, en esta pizarra, cuál era su orden de importancia con respecto a estas funciones del presupuesto. Estas funciones son igual súper importantes tenerlas claras. Este tipo de preguntas que aparece aquí, por ejemplo, ¿por qué piensa que es importante elaborar un presupuesto? Es una pregunta metacognitiva. Así que cuando se van planteando en la clase algunos tipos de preguntas reflexivas frente a una situación, anotarlas, responderlas, no solo pensarlas, responderlas, porque esa respuesta yo la puedo mejorar de acuerdo a lo que hemos visto durante la clase. Esta es una muy buena pregunta, por ejemplo, para una metacognición. ¿Para qué me serviría? ¿Ya? Nosotros además dimos en esta ocasión una tarea con respecto a la situación de Mario. Esa tarea era personal, no había que enviarla a mi correo. La idea era practicar, ingresar a una página. Con respecto a los gastos de Mario, la idea es que Mario tenía una meta de comprarse un vehículo, un auto, y tenía que pagar cierto monto mensual. Entonces, después de eso, sacar los gastos versus ingresos, se le hace pregunta. ¿Mario le conviene o no comprarse el auto? Esta página que está aquí era para analizar el presupuesto. Si estaba en verde, podía a lo mejor invertir, ¿cierto? Ocupar ese dinero. Pero si estaba en rojo, no. Ahí significa que tenía más gastos que ingresos. Por lo tanto, de acuerdo a eso, ustedes tenían que responder las otras preguntas, las que dice ahí. Tarea para la casa. Profe, Diga. al Martín Calderón ¿cómo se llama esto? Se le cortó el internet. Quedó sin clase. Voy a anotar aquí, entonces, que se desconectó. Sí. Para Ya. que no, profe, se le cayó el internet. Se le cayó la internet. Ya, entonces, Para que no le ponga ausente. ya, voy a avisarle a la tía Caro para que lo deje presente. No sé si ingresó, ¿la vieron? ¿No? ¿La tía Caro? O no sé, ¿quién está con ustedes? ¿O el tío Esteban? No me acuerdo. Ya, yo le voy a avisar que Martín, tío Esteban está con ustedes. Ya, entonces voy a decirle al tío que se le cayó el internet. Entonces, las tareas para la casa, chiquillos, y las que mandan ustedes, o lo que participan en clases, son sus bonus extras, ¿ya? Esta tarea no se mandaba al correo, pero otra yo pedí que sí mandaran un correo. ¿Se acuerdan esa de la guitarra? Eso también entra en la prueba. Todo lo que ustedes hagan en la clase, si no lo hacen directamente conmigo y lo hacen después, les permite practicar, resolver dudas o estar alerta a lo que no entiendan. Y preguntar, profesora, ¿sabe que traté de hacer esto? Y no lo pude hacer. Y lo otro es recordarles que los días lunes siempre tenemos asesorías, ¿ya? Ninguno se acerca, bueno, pocos. Cuando tienen pruebas a veces o cuando tienen tareas sí se acercan, pero poquitos. Entonces, si tienen alguna duda, quieren reforzar algo con las tareas que han hecho, con lo que han practicado, el día lunes de la próxima semana pueden consultarme, ¿ya? Porque el miércoles tendrían la prueba, así que tendrían ese espacio para consultar. Entonces, en nuestra clase de hoy vamos a hablar de remuneraciones y descuentos legales. Y el objetivo de nuestra clase es analizar cantidades porcentuales presentes en boletas de honorarios y liquidaciones de sueldo. El Renato, que fue el portavoz de Martín, va a estar atento si alguien me escribe en el chat, porfis, o si levanta la manito y yo no me di cuenta, porque de repente cuando hablo, no escucho, no me doy cuenta. Así que ustedes ahí, Renato u otro suplente me ayuda con eso. Profe, tengo una duda.
Dígame. Hace tiempo había dejado una actividad del Conejo Ejercicio, la página 7 que eran ABC. ¿Esa se le enviaba a usted o no? A ver, página cuánto. 7. Ah, esa era de la semana pasada, parece. Sí se enviaba. Y creo que ninguno me lo envió. Sí, la actividad 7, pero del cuaderno de actividades. El otro libro, el librito más pequeño. Profe, sí lo mandé. Ah, entonces, creo que 4 me lo mandaron. No, si revisé ese mismo día, creo que alguien me lo envió. Que fue Yo lo la, envié, profe. Yo, profe, la, se lo mando ahora entonces. la Fabiola, fue, ¿quién? La Igual Londra, se lo ¿y quién más? ¿Alguien más? Eran como 4. La verdad Yo, es que profe. ¿la Bárbara o no? ¿Quién dijo yo? Sí. Le voy a decir inmediatamente quiénes fueron, porque aquí tengo mi correo. Uy, a ver, ¿dónde está? te lo mando ahora, profe. Ah, No sabía. ¿pero lo tienen listo? No, pero lo hago hoy día. La idea era hacerlo antes del lunes, porque el lunes se terminaba. Ya, la Londra, el Baltasar, la Fabiola me lo envió. Las Que yo no ca- estaba seguro si se le he mandado o no, porque la última actividad la estamos revisando. Claro, la hicimos prácticamente en clase. La Lanis me la envió también. ¿Qué más? ¿Qué más me lo envió? A Mirai Martín también me lo envió. La Tamara. ¿Qué más? La Natalie. Me lo enviaron tarde, pero me lo enviaron. Ya, mándenlo. Pero me lo mandan Profe, ahí. yo la envié. Ah, sí. No, nada, profe, nada. Renato. Sí, tú también me lo mandaste. Profe, yo se la envié, hasta me contestó. La Martina. La Martina. El Renato. Kevin. Me lo enviaron. Profe, ¿y esos son décimas o no? Obvio que sí. ¿Un punto? Usted dice 10 décimas. No será mucho. Si le va a ir bien en la prueba. Estoy ¿Y segura. como cuántas? ¿Cuántas? Ahí voy viendo, po. Voy a sacar un promedio porque voy a ver la participación que tuvieron de las entregas de tarea, lo del stickers con la pizarra interactiva. ¿Qué más hicimos juntos? Creo que no hicimos nada más. Total es como un punto, ¿cierto? ¿O no? ¿Creen? Mm, menos que un punto. Sí, un punto es mucho. Además que la prueba va a estar, en la exigencia de la prueba va a estar un 50%, no al 60%, como antes. ¿Ya? Entonces, ahora tomen nota de nuestra clase para que no olviden. Tarea 1, tarea. El objetivo, como les decía, es ver cantidades porcentuales en las boletas de honorarios y liquidaciones de sueldo, tener algunos conceptos también claros, ¿ya? En la página que nosotros vamos a analizar nuestras actividades de la clase de hoy, aparece esta imagen, por eso la puse ahí, y al inicio de esta lección aparecen estas dos preguntas. Dice, ¿qué sabes de las administradoras de fondo de pensiones, AFP? ¿Qué sabes de la ISAPRE? ¿Qué sabes de FONASA? ¿Qué saben ustedes de la AFP? Ha estado estos días demasiado en boga en las noticias desde el año pasado, bueno, desde hace harto tiempo en realidad, pero sobre todo ahora. ¿Qué es lo que saben de la AFP, chiquillos? ¿Quién me puede responder? Que se supone que intentan juntar
le quitan cierto dinero a las personas que trabajan para juntarlas para su jubilación cuando ya no tengan dinero, o sea, cuando ya no tengan un ingreso. Muy Se bien. supone. Se supone, ¿cierto? Para tener una vejez digna. ¿Quién, Se quién dijo supone eso? que sí. ¿Quién dijo eso? Maite. No lo estoy, no le reconocí Maite. la voz. La Maite. Eso, sí que era la Maite. Muy bien, Maite. Se supone, justamente, la AFP es una administradora de nuestros fondos. Y esos fondos nos sacan de nuestro sueldo para ir juntando peso a peso. Pero pasa otra cosa, ¿cierto? Y de las ISAPRES con FONASA, que está como separada esa pregunta. ¿Qué saben de la ISAPRE y FONASA? ¿La ISAPRES? Que eso De que depende tam- como... Sí. Alondra, habla tú. Manito arriba, manito arriba. Levante la manito. ¿Quién fue De primero? que también es como parecido, po, porque si uno trabaja como con un jefe, obviamente, si uno tiene ISAPRE, a veces tiene convenios con las mismas empresas y también se va descontando una cierta cantidad de plata para pagar salud, po. Para pagar salud. La ISAPRE y FONASA están relacionados con nuestra salud, ¿ya? Para nuestras atenciones médicas. Y ¿Y la qué ISAPRE la diferencia entre ISAPRE y FONASA es de que la FONASA es como la que da el Estado, po. Y la ISAPRE es la que se paga una cierta cantidad de plata según el plan. En realidad, FONASA e ISAPRE, también, en FONASA también se paga. Sin embargo, la ISAPRE es privada, y ahí siempre se paga. Y FONASA es estatal, como dice Alondra, y aquellos trabajadores que reciben el sueldo mínimo, por ejemplo, o no están trabajando, el FONASA les cubre su atención. Con FONASA se cubre aquel sector donde los sueldos son muy bajitos y no alcanzan a imponer, ¿cierto? O imponen muy poquito para la salud. Maite. Igual es como, mientras uno más paga, va a tener una mejor cobertura, una mejor como asistencia de salud. Y a los Exactamente. que tienen menos plata, los meten a Menos. FONASA como lo que está ahí nomás, po, lo que queda. Claro. Aquí les voy a compartir lo que dice la página sobre... no. Ya, FONASA. Vamos a ir a FONASA. Primero FONASA. Lo que dice la ISAPRE. La ISAPRE es una institución privada, ¿ya? Y la ISAPRE ofrecen prestaciones distintas. Ahí salen algunos, más vida, vida 3, más médica, colmena, etc. Y de acuerdo a sus planes, ellos cobran a cualquier persona, al que quiera. Y ahí tienen que ver qué les conviene al trabajador, si estar en FONASA o estar en ISAPRE. Y ¿cuánto se les descuenta? Un 7% de su remuneración, ¿ya? Y en cambio, FONASA también es una prestación de salud y también cualquiera puede pertenecer a FONASA. De hecho, yo soy de FONASA, no soy de ISAPRE. ¿Cuál es la diferencia en FONASA? Claro, el FONASA es como más global en cuanto al ser estatal, cubre, ¿cierto?, a aquellas personas que carecen de recursos, como aparece aquí. Entonces, lo que a uno le descuenta, porque a mí también me descuentan el 7%, en salud es el 7%, nos descuentan un 7%, a nosotros nos cubre los gastos que hacemos, vamos al médico, pero además a partir de todos esos fondos que se cubren, aquellos que no pagan, ¿ya? Entonces, aquellos que no pagan, los que carecen de recursos, son beneficiados, por ejemplo, por el resto que está en FONASA. Y en FONASA hay tramos, de acuerdo a los ingresos. Tramo A son los carentes de recursos, migrantes, etcétera. Ellos reciben una bonificación del 100%. Son atendidos en cualquier servicio de atención pública, en los hospitales, en los consultorios. No pueden ir a las clínicas, ¿ya? No tienen prestaciones en clínicas, en centros médicos. El tramo B, también la bonificación es de un 100% y tienen esos ingresos,
¿ya? Eso también significa que su atención es gratuita. Cuando dice 100% es porque es gratuita su atención. Ellos no pagan por ser atendidos en el médico. 6D ya empiezan a pagar un poquito. Pagan un 90, un 80%. Y esos son los montos, ¿ya? En cambio, en las ISAPRE también tienen un porcentaje, de acuerdo al plan, como decía Maite. Mientras más se paga, tiene más cobertura para operaciones, para tratamientos, para seguros, etcétera, ¿ya? Todo lo que es salud. Y lo que hablamos al principio con respecto a la FP, justamente hay distintas FP en Chile en la cual capitalizan nuestros ingresos. O sea, el porcentaje que nos descuentan de nuestro sueldo va a la FP la capitaliza y con eso van juntando para nuestra vejez. Ahora, capitalizan tanto, tanto, tanto que tienen puras ganancias para la FP, pues. Y nuestras jubilaciones son muy bajas. Y eso es una de las cosas que hay que cambiar. Kevin, Renato está con usted. Muy bien. Ahí participan los dos, pues. Van hablando, se van turnando. Muy bien. Además, Renato lo dejé encargado de algo. Ya, en la FP también es un porcentaje que se nos descuenta a nuestros sueldos. Ahora, hay diferentes tipos de trabajadores. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Que por lo menos esto ya manejaban, porque igual está bastante en boga. Palabras clave de esta clase que ustedes deben considerarlas y tenerlas claras cuando se converse algún tema en particular. Por ejemplo, monto bruto, monto líquido, un trabajo cuando es independiente, otro que es dependiente. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Qué significa cotizar? Cuando hablamos de un contrato indefinido o un contrato a plazo fijo. Descuentos legales, ¿qué significan esos descuentos legales? ¿Cuál es el impuesto a la renta? Y el seguro de cesantía. Algunos de estas palabras que están aquí, estos conceptos, están incluidos en las liquidaciones de sueldo, ¿ya? O en las boletas de honorario. Por eso es que es importante entenderlas para poder comprenderlas. De las palabras o de los términos, más bien dicho, más que palabras, más de estos términos que están acá, ¿cuál de ellos es desconocido para ustedes? ¿Cuál identifican que no saben de qué se trata? Vamos a ver varios acá durante la clase. ¿Saben lo que es cotizar, por ejemplo? Analizar cuánto dinero tení y ver si podéis comprar algo. Sí, eso sí lo vemos en el comercio. Y en un trabajador, cuando dice que él tiene que cotizar. Ver los gastos. Pagar impuestos. ¿Es lo que se le paga? Pagar, es lo que tiene que pagar. En este caso, cuando un trabajador cotiza, significa que va en los descuentos que se le hacen por concepto de salud y de AFP. ¿Ya? Ahí cotiza. Cuando cotiza en la AFP, por ejemplo. Aquí están los contratos. Indefinidos significa que ya llevó un tiempo. Los contratos indefinidos a plazo fijo depende de cada empleador, ¿ya? Y de cada trabajo. Por ejemplo, hay trabajos que hacen contrato a plazo fijo mensual, o después de 3 meses pasan a indefinido, o después de 6 meses pasan a indefinido, ¿ya? Es diferente en cada trabajo. Nosotros los profesores tenemos, si no estamos a indefinido, tenemos plazos fijos anuales. Entonces se nos renueva el contrato cada un año. Y después de cierta cantidad de años, después de 2 o 3 años, se pasa a indefinido, trabajando en un mismo lugar, ¿ya? Pero al principio siempre es a plazo fijo y los profesores de marzo hasta febrero, por ejemplo. Y cuenta nuestro contrato. Los descuentos legales los vamos a ver. Y los impuestos a la renta también. Ya lo vamos a ver dentro de la clase. Entonces, aquí, más que anotar todo lo que aparece ahí, tomar atención a lo que vamos a leer y
escribir o tomar nota de lo más importante. Primero vamos a ver el trabajo independiente. ¿De qué se trata? El trabajo independiente es aquel en el cual la remuneración del trabajador depende directamente de los bienes producidos o de los servicios entregados al empleador, sin que exista entre ellos ninguna relación de dependencia que caracteriza al mundo laboral asalariado. En Chile, los trabajadores independientes cobran sus remuneraciones a través de boletas de honorario. Entonces, los trabajadores independientes no tienen contratos, no hay una relación de contrato con el empleador. ¿Cuál es la relación directa que tienen o de qué dependen? 100% es de lo que producen. Si tienen una pyme de, no sé, de productos, frutos secos, pongamos, de lo que ellos producen y lo que venden, esa es su dependencia. O bien de un servicio entregado, por ejemplo, un gasfitter. Si van a hacer ellos cobran, ¿cierto?, su tarifa. ¿Y cuál es la forma de ellos de asegurar, ¿cierto?, de lo que están trabajando? Lo hacen a través de boletas de honorario. Por el trabajo prestado, por el servicio entregado o por lo que produjeron, se entrega una boleta. Y en esa boleta se detalla lo que él cobró, ¿cierto? Y lo que recibe en el fondo. ¿Qué dice después de eso? A partir del 2019 están obligados a cotizar los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario. Antes del 2019, los trabajadores independientes no estaban obligados a cotizar. Aquí aparece la palabra cotizar. ¿Qué significa cotizar entonces? Es que ellos deben, los trabajadores independientes, deben cotizar en salud y en las AFP. Están obligados a partir del año 2019, porque antes no cotizaban y pasaba que ellos administraban su dinero, pero resulta que después en la vejez seguían trabajando, no tenían un monto en la AFP, porque no habían acumulado dinero en ese periodo que trabajaron, ¿ya? Entonces, para ganar más dinero a la AFP, dijeron que sea obligatorio. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes están exentos de pagar, cierto, de cotizar, en este caso, son aquellos que están cercanos a jubilar, a 10 años de jubilar? Si ustedes se dan cuenta, mucha gente adulto mayor, a pesar que debería estar jubilada, está trabajando. Sigue trabajando porque están bajo lo reunido para su pensión, que siguen trabajando. ¿Ustedes saben cuál es la fecha para jubilar en el hombre y la mujer? 65 en el hombre y la mujer a los 63 o 60, ¿no? 60, sí. Muy bien. Excelente. Y si ustedes se dan cuenta, muchas mujeres y muchos hombres han pasado más allá de esa edad y siguen trabajando. O algunos jubilan y después empiezan a trabajar en otras cosas para complementar su pensión. Aquí hacen dos preguntas. Esto está en el texto de la página 119, no me acuerdo, 120. Y hace dos preguntas. Dice, ¿qué trabajos independientes que se realicen en la sociedad conocen? Necesito 3. Que alguien me nombre uno. Trabajos independientes que ustedes conozcan en la sociedad. Pioneta, Pioneta. ¿o no? Pioneta. No. El Uber es independiente, sí, depende. Pero no sé cómo será el contrato de Uber con la empresa Uber. No, pero parece que sí, no, porque tiene un contrato. Sí, tiene un Dice que contrato son con la contratos empresa. de por medio. Sí, hay un contrato de por medio. Donde no hay contrato de por medio. ¿Qué otro trabajo independiente? ¿Cuál? Gasfitter. Gasfitter. Yo lo dije. No se vale. Los trabajos part-time. Plomero. Plomero. O gasfitter o plomero, es lo mismo. Atúa. Se le coló el nombre. Jardinero. Jardinero, bien. Los part-time también son con contrato. Part-time trabajan a mediodía, pero tienen un contrato del mediodía. Se paga de acuerdo a la cantidad de horas.
Las dejar pymes, dinero. ¿Cuál? las pymes chicas igual son un trabajo independiente, ¿o no? Sí, es trabajo independiente. Exacto. Porque no hay un trabajo, depende de lo que Costurera. las costureras, las modistas, las antiguas modistas. Muy bien. Ahí nombraron varios. Muy bien. ¿Qué significa que los trabajadores allá? También lo respondimos. Y que pasamos a la siguiente. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre un trabajador dependiente. Dice, un trabajo dependiente es aquel en el que existe un vínculo contractual, el contrato. A eso se refiere. ¿Entre quién? Entre el empleador y el empleado. Establece derechos y obligaciones para ambos y en el cual el empleado asume una relación de subordinación y dependencia a cambio de una remuneración. De aquí es tan importante leer un contrato de trabajo, porque en ese contrato dice lo que usted tiene que hacer, lo que tiene que cumplir y los deberes y derechos de ambos, tanto del empleador como del empleado. Entonces, si el empleador le dice, usted tiene que hacer esto, y en su contrato de trabajo no está, usted dice, no, yo no lo voy a hacer porque mi contrato dice que no me corresponde. Y si usted se niega a hacer algo y en su contrato dice, el empleador le va a decir, usted firmó el contrato, usted firmó que tenía que hacer esto, por lo tanto es su deber. Y cuando se rompe el contrato de esa forma, ahí está el peligro del despido y todas esas cosas. Entonces, es importante leer un contrato para saber qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, para que después no se aprovechen, ¿ya? Cuando uno desconoce este tipo de situaciones, los empleadores son muy abusivos muchas veces, se aprovechan de esa situación. Entonces, por eso dice, el empleado asume una relación de subordinación porque tiene que cumplir lo que dice ese contrato. Los trabajadores dependientes tienen los siguientes descuentos obligatorios: salud, pensión, seguro de cesantía y también hay un impuesto a la renta. En salud se descuenta un 7% de sus remuneraciones. Después vamos a analizar una liquidación de sueldo. Este 7% puede ir a una ISAPRE o a FONASA, ¿ya? También se hace una cotización, ¿cierto?, a los fondos de pensiones, que en este caso es el 10%, más un porcentaje de comisión para la AFP, por eso que ganan tanto. Y hay un descuento que se le hace al trabajador y también el empleador hace un aporte ahí, pero el trabajador, en el fondo el trabajador, el que hace su propio monto, cuando queda cesante, se le va descontando un 0,6% de su sueldo. Y ese monto que se le va descontando, si queda sin trabajo de aquí a fin de año, por ejemplo, él puede ir a esta administradora del seguro de cesantía y cobrar lo que juntó. Esa plata es de él. Entonces, lo que se juntó mientras no está trabajando se le pasa. Dependiendo del monto, se le pasa en cuotas o se le pasa de una sola vez. ¿Ya? Y dependiendo de el dinero que gane, la remuneración que se tenga, se le cobra un impuesto a la renta. Que después nos vamos, ay, no me metí a la página para mostrárselo. Que dependiendo del monto, ¿cierto?, de lo que gane, se le cobra un impuesto. A algunos sueldos se les cobra y a otros no. Pregunta, ¿qué significa remuneraciones? Dentro de esta presentación, El sueldo. El sueldo, muy bien. ¿Y la renta? También es el sueldo. También es lo que nosotros recibimos. También son diferentes palabras, pero se utilizan en diferentes contextos. ¿Ya? La renta es lo que uno gana también. Y ahí vamos a hablar de la diferencia entre monto bruto, monto líquido y ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, en la página del Servicio de Impuestos Internos hay una tablita resumen de quiénes deberán pagar un impuesto a esta renta. Aquellos que ganan mucho dinero, en realidad es como de 600.000 hacia arriba, se les cobra un porcentaje a su renta, a su sueldo, y ese es un impuesto. Vamos a analizar ahora la actividad número 1 de la página 119. Uy, ¿qué era?
estoy ando medio perdida con la 8, la 1 y cuarto. Ahora vamos a analizar las actividades 1 y 2, páginas 119 y 120. La primera actividad dice, Marco es trabajador independiente y presta servicios de diseño de logotipo e impresión a una empresa, por los cuales se le paga un monto bruto de 1.150.000 pesos. Para que curse su pago a fin de mes, debe emitir la siguiente boleta de honorario. Esa es la boleta. La boleta de honorarios la entregan a aquellos trabajadores independientes y eso es lo que corrobora el trabajo que está haciendo. Entonces, a veces las empresas reciben trabajadores independientes por un servicio particular, es como que en este mes necesito su servicio, pero el próximo mes no. Por eso es que no es un contrato mensual, un contrato a largo plazo, sino que es un servicio prestado. Y por eso es que ellos entregan esa boleta. Y el empleador, el que recibe ese servicio, ocupa esa boleta para su ingreso, para su empresa, por decirlo así. Entonces, he ahí esa relación de que tiene que justificar lo que cobró. Dentro de esta boleta de honorarios que ustedes ven acá, aparecen dos términos, monto bruto y monto líquido. En una boleta de honorarios, ya el monto bruto es lo que él cobra, el joven, el Marco, cobró 1.150.000 por ese servicio prestado. Y al emitir una boleta de honorario, se le retiene un impuesto que después de un año, en cierta fecha, creo que es en mayo, el Estado hace una devolución de impuestos. A todos aquellos que les retuvieron ese 10%, después llega una fecha en que se les devuelve esa retención, ¿ya? Entonces, por el hecho de emitir boletas de honorario, se le retiene el 10% de lo que él cobró, ¿ya? Entonces dice, ese 10% cantidad detenida debido al pago de impuestos. Al año 2018 ese porcentaje va cambiando. Es el 10% de lo que cobro. Por lo general, los 10% se ha mantenido en el tiempo. Entonces, con respecto al monto bruto y al monto líquido, el monto líquido es lo que él recibe. Marco va a recibir una vez que se le haya hecho el descuento del 10%. Eso es lo que él recibe a bolsillo. Cuando hablamos de líquido, ¿quién está hablando? ¿Quién se le salió el micrófono? A la Maite. A silenciar. Entonces, cuando alguien dice líquido, tu sueldo líquido, se refiere a lo que él recibe a bolsillo cuando ya se le hicieron los descuentos, ya sea como dependiente o independiente. En el caso de las boletas de honorarios, cuando ya se le hace el 10% de descuento, lo que recibe a bolsillo Marco es lo que es el dinero que no tiene ya descuento, ya se le descontó todo lo que tenía que descontarse. Y esa actividad le piden dos cosas. Hay dos preguntas, dice, ¿cuál es el monto líquido que recibirá Marco? ¿Qué tiene que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer en esa tareita? Sacar el 10% del total del sueldo bruto. Muy bien, ya. Y restárselo para sacar el líquido. Sí, muy bien. Esa es una forma de hacerlo. A veces un poquito larga puede ser, y hay una forma más corta. ¿Cuál sería la otra forma más corta de hacer un solo cálculo? ¿Qué porcentaje de su sueldo, de lo que está cobrando, él va a recibir? Si tienen que sacarle el 10% a este dinero, Va a ¿cuánto recibir el recibe? 90%. Va a recibir el 90%. Entonces, cuando dice ahí, ¿cuál es el monto líquido que recibirá Marco? Va a recibir el 90%, entonces en vez de hacer el cálculo de sacar el 10%, después restárselo al 1.150.000, lo que hacemos directamente es ir a la calculadora y sacar el 90%. ¿Cómo sacamos el 90%? Este valor lo multiplicamos por ¿cuánto? 0.90. Exactamente. Muy bien, excelente. 0.90 o 0.9 es lo mismo, y ese es el monto que nos sale, se lo estoy mostrando a la cámara. Sale directo. Si yo hago el otro proceso, va a dar este mismo resultado, sin embargo voy a hacer un poquito más extra de cálculos, pero vamos a llegar al mismo resultado. Y en la pregunta B
dice, si Marco quiere recibir un monto líquido de 1.150.000, ¿cuánto debería cobrar? ¿Qué hago ahí, chiquillos? ¿Cómo planteo eso? Relaciónenlo con lo que analizamos recién con respecto al 90%. ¿Cómo planteo mi situación con una regla de 3? Su 100%, no, nada. Calcular el 10% y sumárselo ¿A cuál? al 1.150.000. al 1.150.000. Pero en regla de 3 no sé cómo sería. Sería que 1.150.000 del 100% y necesitamos sacar el 110%. ¿O no? No puedo. A ver. No. El monto líquido que recibe Marco en la pregunta A equivale al 90% de su sueldo. O sea, de lo que cobró. Retrocedamos a la pregunta A. En la pregunta A, ¿cuánto recibió líquido? Recibió el 90% de lo que él cobró. Ese es su líquido. Por lo tanto, la pregunta B dice, él quiere recibir líquido en 1.150.000. Entonces, este 1.150.000 va a ser equivalente al 90%. Ya se le hizo el descuento, como dijo Adán, parece que algo así mencionó. Ya se le hizo el descuento, por lo tanto, en el fondo equivale a un 90%. Y lo que quiero saber es cuánto debo cobrar, es decir, tengo que cobrar más que eso. O sea, ¿cuál es mi 100%? Esa sería la idea de hacerlo como una regla de 3. Esto es lo que recibe líquido, es decir, ya se le hizo el 10% de descuento. Ahora, Adán lo dijo como distinto, dijo que iba a buscar el 110, algo así. Sí, no, que iba a calcularle es que no sé si esté bueno en realidad, creo que estaba mal lo que dije. Calcularle el 10% y sumarle eso. Claro, ahí hay un error. Pero estaba como la idea. La idea en cuanto al 10% de agregárselo o no. En este caso, como este es el líquido que va a recibir, ya se le sacó el 10% de los impuestos. Por lo tanto, lo que recibe es un 90% y yo quiero saber cuánto sería mi 100%. Y esa sería la forma de resolverlo. Y ahí multiplico cruzado y divido por 90. ¿Ya? Tomen nota de ese cálculo, porque es igual importante al momento de resolver este tipo de problemas como cómo lo pensamos. Así que tomen nota. ¿Cuántos minutos nos quedan? 8 minutos. Muy bien. Entonces ahí tendríamos las respuestas de ambas preguntas, ¿ya? Para esta actividad. Ahora vamos a ir a la actividad número 2, que es de la página 120. ¿Preguntas de aquí? ¿Quedó claro? ¿La relación que hicimos con los 90%? Creo que sí. Actividad 2. En este caso, la actividad 2 tiene que ver con un trabajador dependiente y se analiza una liquidación de sueldo. Ya dice, observa la siguiente liquidación, está ahí, con contrato indefinido. ¿Ya? El contrato indefinido es que no tiene fecha de término y la fecha de término la puede dar el empleado que puede renunciar o el empleador que le dice, ¿sabe qué? A la casa, estamos. Pero mientras no le digan nada, él va a poder seguir trabajando eternamente. En esta liquidación de sueldos, chiquillos, hay algunos términos que vimos anteriormente y tenemos que relacionarlos. Si ustedes analizan las flechitas que aparecen aquí en azulito, dice en una parte donde está mi flecha incluida, haberes afectos. Dentro de los haberes se refiere a lo que él recibe de remuneración. ¿Qué es lo que recibe? Un sueldo base de 500.000 pesos, pero además recibe, por concepto de gratificación, 114.000. Por lo tanto, su total de haberes que viene desde el empleador son 614.000 pesos. Esa suma entre lo que recibió, ¿cierto? Sueldo base y gratificación, corresponde a una renta imponible. Eso significa que a este valor
yo tengo que hacerle los descuentos legales. Y si tiene impuesto a la renta, ver si recibe el impuesto a la renta. Y lo otro es el seguro de cesantía. A este monto esto no recibe líquido, esto no va a recibir líquido. A esto hay que hacerle primero los descuentos legales. Entonces, dentro de su liquidación dice que en la AFP le cobran un 10,77% de cotización. Cada AFP tiene distintos porcentajes, ¿ya? Entonces ustedes ahí hay que elegir el que quieran, que más les convenga. ¿Y a dónde se aplica? A los 614. Y una vez que sacó ese porcentaje, eso es lo que le descuentan, 66.128. Y en FONASA o ISAPRE, ¿cierto? En este caso él está en FONASA, se le descuenta un 7% de ¿qué? De los 614. Siempre con respecto a 614. Y el tercer descuento que se le hace es para su fondo de cesantía, que es un 0,6%. ¿Cómo se calcula el 0,6%? Y siempre de los 614.000 pesos, chiquillos, ¿ya? De ese monto se saca todos estos porcentajes de descuento. Si yo ocupo la calculadora y quiero sacar el de FONASA, tengo 614, 1, 2, 3. Para sacar el 7% que hago, multiplico 0. ¿El 7% cómo sería? 0.07. Muy bien, excelente. 0,07. Y ahí nos da 42.980. Ahora, si yo quiero sacar el 0,6%, ¿por cuánto voy a multiplicar? Por 0,006. Exactamente. Muy bien, Benjamín, ¿cierto? Sí. Bien, excelente. Y ahí nos da 3.684. ¿Ya? Esa es la forma rápida de sacar el porcentaje y multiplicarlo por el decimal, que a mí me acomoda bastante. Y una vez que tenemos claros los descuentos, se le restan a nuestro total de haberes. Y al hacer ese descuento nos queda un líquido a pagar de 501.208 pesos. Eso es lo que recibe a bolsillo. Con esa plata él tiene que disponer para pagar sus cuentas, comprar sus cosas, hacer lo que él quiera en el fondo. ¿Ya? Así se analiza en una liquidación de sueldo, una liquidación, bien digo. Pueden haber otros ingresos, dependiendo del contrato, dependiendo del trabajo. En algunos trabajos piden como préstamos y a eso también se les descuenta. Entonces va a depender siempre de la situación personal. De acuerdo a esta situación, en particular con Javier, les dice, hay una actividad, 2 actividades. Dice, si Javier se cambia de AFP a una que le descuenta el 10,2%, ¿cuál será su sueldo líquido a fin de mes? ¿Qué tenemos que hacer ahí? En vez de sacar el 10,7%, como 77 como aparece ahí, sacarlo con el 10,2. ¿Por cuánto multiplicamos? Que no sea el Benjamín, porque el Benjamín ya se lo sabe todo. Si yo quiero sacar el 10%, el 10,2%, ¿por cuánto voy a multiplicar 614.000? Me responda otra persona que no sea el Benjamín. Por 0.102. Excelente. 0,100. Exactamente. Por lo tanto, yo aquí tengo mi calculadora, le van a descontar 62.628, menos de lo que le descontaban antes, un porcentaje menor. Por lo tanto, dentro de los descuentos, es menor. Y después dice, ¿cuánto variará este porcentaje? Aquí estamos hablando de porcentaje de variación. Cuando veamos eso, chiquillos, cuando ustedes respondan, porque nos quedan como 2 minutitos, cuando vean el porcentaje de variación, hagan lo siguiente. Primero vean la diferencia que hay entre lo que pagaron en el monto líquido, porque dice, ¿cuál será su sueldo líquido? Va a haber un monto X, ¿cierto? Sabemos que antes tenía 501.208. Como ahora le descontaron menos la AFP, su sueldo líquido va a aumentar un poquito. No me acuerdo cuánto era, no tengo mis cálculos, los dejé en la mesa, no los traje. Creo que eran 504.000 y algo. Por lo tanto, si yo quiero saber en cuánto varió en porcentaje, ¿cierto? Uno con respecto al otro, primero veo la diferencia.
que hay entre un sueldo líquido y el otro. Creo que eran 3.500. ¿Ya? Entonces, ahí yo tengo que jugar con la regla de 3 nuevamente con respecto a esto, esta variación que hubo con respecto a la anterior. Y ahí saco el porcentaje. ¿Ya? Traten de hacerlo, contestar esta pregunta solitos, porque ya estamos llegando a nuestro fin de la clase. Si a alguno de ustedes le ha costado, recuerden que atrás en el libro aparece el solucionario. Verifiquen su respuesta con el solucionario. Si no llegaron a la respuesta, no se hagan nada con copiar el resultado, si no me tienen que entregar esta tarea. La idea es que ustedes lo hagan bien. Entonces, si no llegaron a la respuesta, les voy a pedir que el día lunes nos juntemos y analicemos algunas de estas preguntas y otras que puedan tener dudas, ¿ya? La pregunta B dice, ¿a cuánto corresponderá el descuento por seguro de cesantía si recibe un aumento de 25.000 pesos en su sueldo base? Esta es la B más fácil. Se aumentó su sueldo base 25.000 pesos de lo que tenía, por lo tanto, el seguro de cesantía, ¿cuánto será? ¿Cuánto le descontarán? ¿Ya? Eso, chiquillos. Entonces, tarea para la casa. La tarea para la casa es estudiar, revisar los trabajos, los ejercicios hechos en clase, lo que está en el texto del estudiante, revísenlo. Vean los ejercicios. Así que eso. Cualquier duda, el lunes. Por eso que la idea es que de aquí al lunes vayan estudiando y no lo dejen para el miércoles de la próxima semana. Si ustedes estudian el martes y tienen dudas, ¿a qué hora me preguntan? La idea es que lo hagan antes. ¿Qué página era? La página 219 y 220, la que trabajamos hoy. ¿Ya? Y voy a compartirles el PowerPoint, aunque es un resumen de lo que sale en el libro. ¿Ya? Así que si les sirve, lo ocupan. Si no les sirve, lo ocupan. Estamos listos. Vayan a almorzar ahora, chiquillos. Me despido de ustedes. Voy a dejar de grabar. Y que tengan una buena tarde. ¿Ya? Chao, adiós.